Debido al éxito que tuvo nuestro curso intensivo llamado Acción Reivindicatoria y Mejor Derecho Propietario, celebrado el 6 y 7 de junio de 2019 en el Colegio de Abogados, no olviden que en fecha 13 y 14 de junio del presente año estaremos dando otro curso intensivo con el tema de anotación preventiva, demanda, embargo y voluntaria en el Colegio de Abogados. Ahora los dejo con el video de servidumbres reales. En principio, por servidumbre debe entenderse a toda carga que se impone en beneficio de una persona o de un bien. En el primer caso hablamos de las servidumbres personales, entre las que se encuentran, por ejemplo, el usufructo, el uso, la habitación o el derecho de superficie, y en el segundo caso hablamos de las servidumbres reales, que pueden ser de paso, de acueducto, de luces y de vista. Como definición, las servidumbres reales implican un derecho también real establecido en utilidad de un predio rural o urbano, que se llamará fundo dominante, y que grava otro predio también rural o urbano, que se llamará fundo sirviente, en cuya virtud el poseedor del predio dominante tiene derecho a realizar en el sirviente ciertos actos de posesión o impedir que el propietario del predio sirviente ejerza algunos actos propios de su dominio. Las servidumbres reales se fundamentan en las relaciones de convivencia y vecindad, y además deben tener una utilidad económica y productiva. Una característica esencial de la servidumbre es que ésta se constituye sobre bienes inmuebles entre los cuales tiene que existir alguna relación de vecindad. Las características de la servidumbre real es que se trata, como su propio nombre lo señala, de un derecho real. Por lo tanto, así como cualquier otro derecho de este tipo, es oponible frente a terceros, inclusive frente al propietario o erga omnes. Es un derecho real esencialmente constituido sobre cosa ajena. Es inescindible del fundo por el cual debe pasar la servidumbre. En este sentido, no podrá disponerse o enajenarse la servidumbre de forma separada al fundo donde está constituida. Las servidumbres reales, a diferencia de otros derechos reales, son ambulatorias. Esto quiere decir que, independientemente del propietario que tengan por causa de venta, donación o sucesión por causa de muerte, la servidumbre seguirá perdurando, tanto para el propietario del fundo sirviente como para el propietario del fundo dominante. Otra de las características es que las servidumbres reales son unilaterales, es decir, que se conceden en beneficio del propietario poseedor del fundo dominante. Son constituidas a perpetuidad, salvo que la servidumbre se torne inútil o que ya no se justifique su uso. Son indivisibles, como ya señalábamos, no se pueden separar del fundo sirviente o del fundo dominante. Y lo que ya mencionábamos, las servidumbres siempre deben guardar ese carácter de utilidad, de tal manera que si no es útil la servidumbre o no se justifica su necesidad, esta no podrá ser constituida. En cuanto a la clasificación, las servidumbres, según la norma civil, pueden ser aparentes o no aparentes, pueden ser continuas o discontinuas y también pueden ser afirmativas o negativas. Dentro de las servidumbres aparentes o no aparentes también se encuentran las servidumbres voluntarias y coactivas. Por servidumbre continua se entiende aquella que no requiere de la mano o de la obra del ser humano para seguir existiendo. Por servidumbre aparente, entiéndase aquella servidumbre que es notoria por signos exteriores, es decir, esta servidumbre tiene que manifestarse. Y por servidumbre afirmativa, entiéndase las facultades que tiene el propietario o poseedor del fundo dominante para pasar, si la servidumbre es de paso, por el fundo sirviente.
y será negativa en cuanto al propietario o poseedor del fondo sirviente, que no podrá realizar actos de disposición o construcciones o cualquier otro uso sobre la servidumbre constituida a favor del fondo dominante. En cuanto a los modos de constitución de la servidumbre, se encuentra principalmente el contrato, si la servidumbre es voluntaria; por testamento, si es por voluntad del testador. En este caso, la servidumbre surtirá efecto una vez que muera el testador; por prescripción, que es un modo de adquirir las servidumbres por el uso. Únicamente pueden adquirirse servidumbres mediante prescripción cuando éstas son aparentes, es decir, cuando se manifiestan por signos exteriores. También se pueden constituir por la ley. Es el caso de la servidumbre por destino del propietario, que analizaremos más adelante. Entre las formas de extinción de la servidumbre se encuentra la nulidad, resolución o rescisión del contrato cuando la servidumbre es constituida por voluntad de las partes expresada en un contrato; por vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición, siempre y cuando la servidumbre sea contractual y se haya establecido un plazo o condición para su ejercicio; por renuncia del beneficiario en el caso de que la servidumbre haya sido otorgada mediante testamento, caso en el cual aquel que se beneficia con el testamento, es decir, el heredero testamentario de la servidumbre, puede renunciar a su derecho; por pérdida de utilidad o falta de uso. En este caso, como ya mencionábamos, la servidumbre se justifica en la utilidad o en la necesidad para poder ser constituida, de tal manera que en sentido contrario, si pierde utilidad o no se usa, la servidumbre se extingue. Por imposibilidad, en el caso de que sea materialmente imposible seguir utilizando la servidumbre. Por confusión. La extinción de la servidumbre por confusión opera cuando se consolida en la misma persona del propietario del fondo dominante la propiedad del fondo sirviente. En este caso ya no habrá necesidad de constituir una servidumbre porque él la utilizará por sí mismo. Y por expropiación, en el caso de que la servidumbre tenga que ser constituida por utilidad pública. En cuanto a las servidumbres en particular, la más común de las servidumbres es la servidumbre de paso. Esta servidumbre debe reunir los siguientes presupuestos. Primero, que el potencial fondo dominante debe encontrarse en una situación de enclavamiento. ¿Qué quiere decir? Que debe estar encerrado entre otras propiedades de manera que no pueda procurarse salida a la vía principal. En todo caso, para constituir una servidumbre de paso a favor de un fondo en situación de enclavamiento, debe siempre otorgarse la indemnización correspondiente por acuerdo de partes, y si la servidumbre es forzosa o judicial, será el juez quien determine la indemnización en proporción a la superficie que se verá afectada por la constitución de la servidumbre de paso o, en su caso, por los perjuicios que pueda irrogar al propietario o poseedor del fondo sirviente. En todo caso, la servidumbre de paso deberá constituirse siempre y cuando se justifique la necesidad y debe provocar el menor perjuicio para el propietario o poseedor del fondo sirviente. La indemnización no se aplicará en los casos en que la servidumbre sea necesaria cuando exista una división y partición de bienes, de manera que uno de los copropietarios quede enclavado entre otros fondos, o en el caso de que sea el propietario quien
transfiera parte de su fondo quedando enclavado. En estos casos tendrá derecho a la servidumbre de paso y no deberá otorgar la correspondiente indemnización. En cuanto a la servidumbre de acueducto, esta reúne características propias. Se debe entender por servidumbre de acueducto a todo canal, acequia o tubería que permita transportar el agua de un lugar a otro. La ley impone esta servidumbre en favor de toda heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pasto. De ahí que se justifique la necesidad y además la posibilidad de constituir una servidumbre de acueducto. A diferencia de la servidumbre de paso, la servidumbre de acueducto implica que los inmuebles, patios o jardines quedarán exentos de la constitución de este tipo de servidumbre. En la servidumbre de paso es posible constituirla en patios, inmuebles o jardines, siempre que se justifique la utilidad y provocando el menor perjuicio, cosa que no se aplica en la servidumbre de acueducto, una cuestión muy natural. El agua tiende a provocar mayores perjuicios, sobre todo en las construcciones, a diferencia de una servidumbre de paso. En todo caso, siempre deberá aplicarse la indemnización que establece la ley. En cuanto a la servidumbre de luces y vistas, el Código Civil no regula una constitución de servidumbres al respecto, por lo menos no de forma concreta. De todas maneras, como el Código Civil regula ciertas cuestiones inherentes a la construcción de balcones, de ventanas y también de voladizos, de no cumplirse con las normas que señala el Código Civil en cuanto a las distancias y altura para construir estos, la posibilidad de construirlo de forma distinta a lo que refiere la norma deberá hacerse por concesión del propietario del potencial fondo sirviente.